Hay dos características fundamentales de la programación orientada a objetos a las cuales hemos prestado poca atención, que son la herencia y el polimorfismo. La herencia se utiliza mucho en las librerías estándar de otros lenguajes, como por ejemplo Java, pero no es así en el caso de la STL, de C++. De hecho, el creador de la STL, pues en efecto, no era muy amigo de la programación orientada a objetos. Las implementaciones que hemos hecho nosotros en este curso, pues trataban de imitar en la medida de lo posible la STL. Eso pasaba pues con las pilas y las colas, en las listas, etc. Por lo cual, pues tampoco hemos hecho nosotros mucho uso de la herencia. Pero ya que hemos aprendido durante este curso muchas cosas nuevas de C++, pues claro, todo esto quedaría incompleto si no os contase lo básico para aquellos y aquellas que venís de Java y queréis conocer las diferencias. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar viendo la sintaxis de la herencia. Lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que tenemos pues esta clase típica para almacenar pues la información de un determinado rectángulo que tiene dos atributos, el ancho y el alto de ese rectángulo, y luego pues algunos métodos adicionales para calcular el área, el perímetro, etc. Bueno, supongamos que yo quiero heredar de esta clase, ¿vale? Pues voy a crear otra clase, una clase cuadrado que hereda de rectángulo. Bueno, pues lo hago con esta sintaxis de aquí, dos puntos, public y el nombre de la clase que estoy extendiendo. Esto es equivalente al extends de Java. Con respecto a ese public que veis ahí, eso es debido a que en C++ hay varios tipos de herencia. Existe la herencia pública, la herencia privada y la protegida. Pero vamos, en la inmensa mayoría de los casos se utiliza la herencia pública, que es la que se utiliza en Java. El resto de tipos de herencia no la vamos a ver. Luego, por otro lado, tenemos aquí el constructor de cuadrado, que recibe un solo parámetro y lo que hace es llama al constructor del rectángulo pasándole esos dos parámetros, ¿vale? Eso va a provocar que se llame a este constructor de aquí, pasándole como parámetros lado y lado. Esta notación, la notación de los dos puntos, es equivalente al super que hay en Java, ¿vale? En Java yo haría super lado, lado en el cuerpo del constructor. Bueno, pues aquí lo hago desde fuera del constructor mediante los dos puntos. Vamos a ver el funcionamiento de esto con un ejemplo. Yo empiezo declarando un puntero a rectángulo y entonces voy a solicitar dos medidas al usuario, el ancho y el alto. Si el ancho y el alto coinciden, pues entonces inicializo ese puntero con un nuevo objeto en el heap, que es un cuadrado. Y si no, inicializo ese puntero con un nuevo objeto en el heap, que es un rectángulo. El motivo de crear los objetos en el heap, al contrario de lo que hemos venido haciendo en la mayoría de casos, es porque quiero luego mostraros una cosa relacionada con la vinculación dinámica que ya os contaré. Bueno, pues una vez que ya he creado ese objeto, pues ya puedo llamar a los métodos, al método área, al método perímetro. En este caso se llamarían a los métodos de rectángulo, dado que cuadrado también los hereda. Y los imprimiría y entonces pues ya tendría el resultado. Bueno, pues vamos a pasar ahora a hablar del polimorfismo y de los métodos virtuales, que es una cosa que existe en C++ y que en Java pues no es necesario explicitar, aunque también existe. Vamos a suponer que yo añado a mi clase rectángulo un nuevo método que se llama dibujar, que básicamente me imprime el ancho y el alto del rectángulo, indicándolo antes mediante esta cadena de aquí, rectángulo de ancho, lo que sea. Y vamos a suponer que dentro de la clase cuadrado voy a reescribir ese método, ¿vale? Yo lo estoy heredando, pero lo puedo reescribir al igual que en cualquier otro lenguaje, al igual que en Java, por ejemplo. En este caso, pues yo pondría aquí cuadrado de lado y cogería pues una de las dos dimensiones, el ancho y el alto, porque sabemos que son iguales. Bueno, pues fijaos lo que hace este programa. Yo hago igual que antes, ¿vale? Leo el ancho y leo el alto. Y en el caso de que ambos coincidan, pues creo un nuevo objeto de la clase cuadrado y si no, creo un nuevo objeto de la clase rectángulo. Y ahora llamo al método dibujar de ese objeto. Bueno, pues en función de la clase sobre la cual se haya creado la instancia, pues se podría llamar a este método dibujar o a este método dibujar de aquí arriba. Bueno, pues supongamos que yo paso como ancho y alto por la entrada dos números que son distintos, ¿vale? Paso el 1,2 y 4,5. Bueno, pues eso me llama al método dibujar de la clase rectángulo y de hecho me imprime rectángulo de ancho 1,2 y alto 4,5. Pero ahora supongamos que el ancho y el alto son iguales. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Por ejemplo, paso 1,2 y 1,2. Pues a la hora de llamar a dibujar, aunque yo he creado un objeto de la clase cuadrado, me llama al método dibujar de la clase rectángulo, es decir, me va a imprimir rectángulo de ancho 1,2 y alto 1,2. Esto, por ejemplo, en Java no pasaría, y esto no nos lo esperamos. Lo que nos esperamos es cuadrado de lado 1,2.
Bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, pues por la manera en la cual C++ trata el polimorfismo por defecto. ¿Vale? Determina qué método llamar en base al tipo del objeto sobre el que se realiza la llamada. Os lo explico con el ejemplo. Cuando llama a rdibujar, el compilador mira la variable r y dice, bueno, la variable r es un puntero de tipo rectángulo. Por tanto, el compilador, a la hora de compilar el programa, determina que a la hora de llamar a rdibujar, en realidad se está llamando al método dibujar de la clase rectángulo. Y esto lo hace en tiempo de compilación, o sea, le da igual si esto puede contener un cuadrado o un rectángulo. Él solo se fija en el tipo de R. Es decir, como R es de tipo puntero rectángulo, el compilador determina que rdibujar llama al método dibujar de rectángulo. Bueno, pues esta manera de decidir en tiempo de compilación a qué método se llama es lo que se conoce como vinculación estática. Pero esto es lo contrario de lo que hace Java. Java lo que hace es vinculación dinámica, ¿vale? Cuando se realiza vinculación dinámica, lo que el compilador va a hacer es que el código que se genera en tiempo de ejecución va a mirar la clase real a la que pertenece ese objeto. O sea, si ese objeto realmente es de la clase círculo o es de la clase rectángulo, independientemente del tipo. Entonces, se va a llamar al método correspondiente de esa clase, ¿vale? Repito, independientemente del tipo que tenga ese puntero, ¿vale? Entonces, por defecto en C++ se utiliza vinculación estática, al contrario que en Java. En Java se utiliza vinculación dinámica y de hecho no existe la vinculación estática. En Java no tenemos que poner nada y ya directamente se hubiera llamado al método correcto. En C++ no, en C++ tenemos que indicarlo. ¿Y cómo se indica que queremos vinculación dinámica? Pues mediante la palabra virtual antes del método, ¿vale? Con eso estamos indicando al compilador que antes de llamar al método dibujar compruebe de qué clase es la instancia sobre la cual se está llamando este método y mira a ver si es una instancia de la clase cuadrado o es de la clase rectángulo y en función de eso pues llame a un método o a otro. Si os fijáis también en la clase derivada he puesto que el método también es virtual. En realidad no es necesario porque ya solo con el hecho de que el método sea virtual en la clase base ya también lo es en todas las clases derivadas. Lo que pasa que es recomendable también ponerlo pues por ejemplo, por si alguien tiene acceso solo a la clase cuadrado y no tiene acceso a la clase rectángulo, pues que sepa que el método es virtual y que tiene vinculación dinámica. Por tanto, ahora en el ejemplo anterior, si yo leo el ancho y el alto y me encuentro exactamente la misma información, como es aquí, 1,2 y 1,2, pues entonces cuando se llama el método dibujar, en realidad lo que se va a mirar es este objeto R, este puntero R, perdón, a qué clase pertenece el objeto al cual apunta. Entonces, pues mira, este objeto es instancia de la clase cuadrado. Entonces va a llamar al método dibujar de la clase cuadrado. Con esto ya obtenemos el resultado que esperábamos. Entonces, bueno, pues este problema no lo tenemos en Java, porque en Java todos los métodos son virtuales, pero en C++ no. Entonces, en C++ tenemos que tener cuidado porque cualquier método que sea susceptible de ser reescrito o que pensemos que puede ser reescrito por alguna clase derivada, ese método debería declararse como virtual. Y si una clase tiene un método virtual, es muy aconsejable, casi obligatorio, declarar su destructor como virtual también, aunque no haga nada. ¿Por qué tenemos que declarar el destructor virtual? Si os fijáis, aquí hay un delete. Nosotros no hemos declarado el destructor virtual, entonces el compilador lo que va a hacer es mirar el tipo al cual pertenece ese puntero y entonces va a llamar al destructor de rectángulo y no al de cuadrado. En este caso nos da igual, porque en ambos casos los dos destructores hacen lo mismo, que es no hacen ninguno nada. Pero si se diese el caso, por ejemplo, en el cual el destructor de cuadrado hiciese una determinada cosa o liberase algún recurso, no lo estaría liberando a la hora de hacer un delete R en ese caso. Entonces, para evitarnos esos problemas, hacemos que el destructor sea virtual. Ahora vamos a hablar de los métodos abstractos. Supongamos que yo tengo una clase base, digamos una clase figura, de la cual pues todas las figuras van a heredar, ¿no? En particular rectángulo pues va a heredar de figura. Bueno, pues si veis aquí, estoy declarando tres métodos, área, perímetro y dibujar. Y he puesto aquí esta cosa tan rara, que decir, esto es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que estos tres métodos son abstractos. Es decir, no voy a proporcionar implementación para ellos. Yo espero que cada una de las subclases pues, me proporcione la implementación de cada uno de estos tres métodos que yo estoy poniendo aquí. Y de nuevo, pues el destructor pues, lo puedo declarar aquí como abstracto. C++ nos exige que los métodos abstractos tengan que ser virtuales, lo cual pues tiene lógica, porque si declaramos un método abstracto es que queremos que sea reescrito en las subclases, y por tanto queremos vinculación dinámica. Si una clase tiene un método abstracto, entonces automáticamente esa clase se considera abstracta. Si recordáis, en Java sería necesario indicar que la clase es abstracta, poniendo aquí abstract. En C++ no es necesario, en C++ no se puede, de hecho.
directamente, ya solo por el hecho de que tenga métodos abstractos, la clase ya es abstracta. Eso significa que yo no voy a poder crear instancias de la clase figura. Yo puedo crear instancias de las subclases, pero no de la clase figura, porque si no, a la hora de llamar a estos tres métodos de aquí, pues no tengo ninguna implementación. En lo que concierne a la herencia, otras diferencias con Java, pues que en C++ no existe la noción de interfaz, o no existen los interfaces de Java, ¿vale? Si nosotros queremos una interfaz, lo más parecido que podemos tener en C++ pues es básicamente una clase sin atributos y con métodos abstractos, y eso pues es una interfaz. Otra diferencia entre C++ y Java es que C++ permite la herencia múltiple, es decir, una clase puede heredar de varias, mientras que en Java una clase solo puede heredar de otra. Es cierto que puede implementar varias interfaces, pero solo puede hacer un extends de una sola clase. Bueno, pues en C++ sí que se permite esto y de hecho pues puede dar lugar a estructuras o a jerarquías de clases como esta en forma de diamante, que en general son bastante problemáticas. Supongamos que yo tengo una clase A de la cual heredan B y C. Bueno, pues en C++ yo podría tener una clase D con herencia múltiple de B y de C. Digo que esto es problemático porque, claro, los atributos que va a heredar D pues son los de B, los de C y los de A, pero es que los de A les llegan por dos caminos, les llega por aquí y les llega por aquí. Por tanto, a la hora de heredar yo tendría que decidir pues, si realmente yo quiero tener dos copias distintas de los atributos heredados de A o si por el contrario yo quiero tener solo una. Y eso pues, nos lleva a hablar de la herencia virtual, que es una cosa que no vamos a tratar aquí.